Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia. Ahora no le digas más ven. No le digas más ven. Dile gracias porque estás aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en mí. Porque estás aquí. Y vienes en ayuda de mi debilidad. Estás aquí como Señor y dador de vida y vienes a darme vida. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí y vienes como poder de lo alto para levantarme, para fortalecerme. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí como Espíritu creador, sanador, liberador, porque donde tú estás hay libertad. Dile gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí, estás en mí. Tu presencia me rodea, tu presencia me inunda. Estás aquí como agua viva para saciarnos. Fluye desde mi corazón. Como ríos de agua viva, fluye, Espíritu Santo, desde cada corazón. Estás aquí, Espíritu Santo. Te mueves en esta transmisión. Te mueves en este tiempo, en este ahora, en estos minutos, a través de estos medios, porque tú llenas el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, Espíritu Santo, de tu presencia. Tú a todo le das consistencia y vida. Tú estás aquí. Tú estás aquí, créelo y pronúncialo con todo tu corazón. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, gracias, tú estás aquí. Y solo déjalo hacer. Y solo déjalo moverse en tu corazón. Solo déjalo actuar en tu vida, en tu necesidad, en tu lucha, en tu batalla, en esa enfermedad física. Espíritu Santo, muévete y toca toda dolencia física, los órganos enfermos, los huesos enfermos. Restaura las células enfermas, Señor y dador de vida. Y dile, tú estás aquí, Espíritu Santo. Estás aquí dando vida, llena los corazones vacíos. Espíritu Santo, libera de toda tristeza, angustia, ansiedad, desesperación, soledad. Fuera el temor, porque tú estás aquí. Y díselo, tú estás aquí. Gracias, Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Espíritu Santo. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Sana, Espíritu Santo, levanta la fe. Haz arder nuevamente los corazones que se sienten apagados. Libera, renueva, restaura. Rompe toda cadena de pecado, de vicio, de atadura. Espíritu Santo, inunda cada corazón, cada alma, cada vida, cada historia, cada hogar, cada lugar. Transforma las atmósferas, transforma los ambientes, los climas de las casas donde está cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Estás aquí, Espíritu Santo, y te adoramos, te alabamos, te amamos. Estás aquí, estás aquí. Gracias.
Gracias, Espíritu Santo, tú estás aquí. Dile aún más. Tú estás aquí. Tú estás en mí, Espíritu Santo. Gracias. Espíritu Gracias. Santo, tú estás en mí. Tú estás en mí. Gracias, Espíritu Santo, tú estás en mí. Ahí donde estás, si tú estás viviendo este momento de oración, pon tus manos en tu corazón Gracias, y dile gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Estás en mí. tú estás Me das vida, me das libertad, tú estás en mí. me das alegría, me das gozo, me das paz verdadera. Gracias, Espíritu Santo, me haces hijo de Dios. Espíritu de filiación, estás en mí. Espíritu de amor, amor del Padre y del Hijo en mi corazón. Fíjate, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, que se nos da. Dice San Pablo en Romanos 5:5, recibe este amor. Es siempre nuevo, cada día, cada momento. Tu amor está en mí. Recíbelo en tu corazón. Tu amor está en mí. Espíritu Santo. Gracias. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu. Tú en mí. Tú en nosotros. Con tu libertad. Tú que nos haces exclamar Abba Padre. Tú que nos haces exclamar y proclamar que Jesús es el Señor. Queremos ser adoradores en espíritu, movidos por ti, Espíritu Santo, llenos de tu presencia, abiertos a ti. Queremos ser adoradores en verdad, auténticos, reales, veraces, coherentes, auténticos. Queremos ser adoradores hoy que se ha realizado la beatificación de Carlo Acutis, de este joven. Queremos ser adoradores santos, porque el santo santifica, rendirme solo a ti. el libre libera, Gracias, el sano sana. Espíritu Santo. Espíritu Santo, queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Solo a ti, rendirme solo a ti. Gracias, Espíritu Santo, adorarte solo a ti. Dile gracias, Espíritu Santo. Gracias, Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Qué hermoso eres. Creo en ti, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria, recibe gloria, adoración, alabanza, y que has hablado por los profetas y nos sigues hablando hoy a través de la iglesia, a través de la Sagrada Escritura, que está impregnada de tu poder en cada una de sus páginas. Síguenos hablando, sigue actuando. Tu unción aquí, tu unción en nuestra vida. El Espíritu del Señor está en ti, está sobre ti, está en torno a ti. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Escribe acá en los comentarios desde dónde te unes y si tú has experimentado la presencia del Espíritu Santo. Escribamos en los comentarios: Espíritu Santo, estás aquí, estás en mí. ¿Sí? Unámonos a través de los comentarios de esa manera y pues sigamos conectados a través de este medio con el Espíritu, con el cielo, con la palabra, con este acontecimiento que estamos viviendo en este Seminario Internacional de Músicos Carismáticos Católicos. Muy bien, mis hermanos, mi nombre es Francisco Javier
Araya, como ya lo ha dicho mi hermano Paolo. Les hablo acá desde Costa Rica. Estoy casado con Helen Saray Calderón. Hablo desde Atenas, Alajuela, ciudad en Costa Rica, donde residimos. Y bueno, soy un servidor más en la corriente de gracia de la Renovación Carismática Católica. Quizás algunos nos conocemos dentro de la Renovación Carismática Católica y otros por el proyecto Timoteo, en fin, por algunos proyectos de evangelización en las redes. Y bueno, estamos dedicados a tiempo completo a la evangelización. Y sobre todo, pues en el área de la predicación y la formación. Yo no soy músico. No soy músico en el sentido estricto de la palabra, digámoslo así, carisma y técnica, pero sí soy, lo que sí tengo claro que soy es que soy un hijo de Dios, como todos los que estamos acá unidos. Un hijo de Dios llamado desde antes de la creación del mundo, como dice San Pablo en un hermoso texto en Efesios capítulo 1, versículo 6, llamado para hacer alabanza de su gloria. Un hijo de Dios llamado para ser adorador, es decir, para estar, permanecer en su presencia en el amor, como dice el mismo Pablo también en este texto de Efesios 1 en el versículo 4. Y dentro de la visión de este encuentro, mis hermanos, vimos que era importante que pues hubiera alguna predicación, enseñanza, en algunos momentos, no necesariamente desde un músico o alguien en este ministerio involucrado directamente, sino pues también algunos formadores como lo ha estado Sergio Soto, mañana Joan, el padre Diego Jaramillo, y aportar un poco de visión o de palabra, pues desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva bíblica, teológica, pastoral, o de la experiencia, o desde el liderazgo, ¿no? Desde este servicio del liderazgo. Particularmente, bueno, mi persona ha estado muy involucrado por iniciativa de Dios, por su llamado, en el liderazgo en la Renovación Carismática Católica. Ya desde hace algunos años, desde el 2010, hemos estado involucrados en servicios de coordinación o de liderazgos en esta maravillosa corriente de gracia, que es donde servimos en la Renovación Carismática Católica, en la iglesia. Y desde el año 2010 estuve muy involucrado con la parte de los jóvenes de la Renovación Carismática Católica, y recuerdo que acá en Costa Rica, en el año 2012, en un retiro nacional de jóvenes, Centinelas de la Mañana, iniciamos un proceso de músicos. Ahí inició una inquietud, ahí nació una emoción acá en Costa Rica, en mi contexto, en mi pedacito de tierra. Y recuerdo que en aquel retiro, en el 2012, había mucha influencia, pues sí, de cantos de nuestros hermanos esperados, de nuestros hermanos de línea evangélica, y en aquel momento pues implementamos una línea, ¿no? De música católica, de solo música católica, y motivamos a que abrieran ministerios, los grupos de jóvenes, las comunidades, de que compraran instrumentos, de que se atrevieran a abrir ministerios de música, a crear ministerios musicales en las comunidades y ir generando pues alguna formación. En aquel momento estábamos iniciando ese proceso. Recuerdo que en el 2014 hubo como otra etapa cuando nos visitó Marco López, y ahí compartimos alguna formación de músicos. Más adelante, en el 2016, nos acompañó un hermano que estuvo por acá ayer en una entrevista, Rubén Parra, y ahí como que hicimos una conexión, ¿no? Con la Renovación Carismática de México, y empezamos una fraternidad, una hermandad, y a recibir, ¿no? Experiencia, recibir formación. Vimos algo que queríamos acá en el país, y como que uno dice, ¿no? Esto que tiene este hermano, esto que tienen estos hermanos, nosotros lo queremos. Esta línea
de la visión músicos de Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Y del 2016 al 2020, pues se ha llevado ahí un proceso poco a poco formativo de generar liderazgos, ministerios. Hemos visto el fruto en muchos chicos, en muchos jóvenes, y actualmente estamos sirviendo en la coordinación acá en la Arquidiócesis de San José y en la subcoordinación nacional a nivel de la Renovación Carismática Católica. Y ahora todo ese proceso que llevamos en la parte juvenil, pues estamos tratando de llevarlo a toda la renovación carismática católica, de llevar esta gracia, esta corriente, porque estamos viviendo ahora un tiempo de gracia y esta gracia es para todos, sin distinción de edad. Ahora, fíjense, ¿por qué he mencionado esto, hermanos? Porque quizás aquí hay servidores, líderes de distintos países, comunidades, diócesis, y es importante esta palabra, la palabra proceso, para ver resultados. Dios es un Dios de procesos. Por eso yo los invito a asumir procesos serios en sus países, en sus diócesis, en sus comunidades, con esta área tan importante para la evangelización, para la iglesia, para la renovación carismática, como es la parte de los músicos. Porque necesitamos músicos conectados con el Espíritu Santo, adoradores en espíritu y en verdad. Músicos que cuando cantan alabanzas es porque están alabando, cuando cantan adoración es porque están adorando y porque llevan el pueblo, la comunidad, a la presencia de Dios. Bueno, quería dejarles sobre todo como esta inquietud, transmitirles esto, proceso. Dios es un Dios de procesos. Y hablemos ahora a nivel de nuestra vida, a nivel de la vida personal. Pues quien no abraza el proceso de Dios en su vida no la pasa bien. Yo creo que una verdadera experiencia del poder de Dios es una experiencia que te lleva a abrazar un proceso o procesos en tu vida, y en esos procesos se va conociendo, se va descubriendo, se va en ese discernimiento de su propósito en mi vida. Lo voy abrazando, lo voy llevando a cabo y eso desemboca en plenitud. Yo creo que una verdadera experiencia del poder de Dios nos empodera para empezar a vivir como hijos de Dios. Es decir, una verdadera experiencia del poder de Dios nos hace poder ser quienes estamos llamados a ser en la vida. Yo creo que a veces hay como una tentación en los grupos, en los movimientos, en la iglesia. Hay una tentación de que nuestros congresos, encuentros, seminarios, retiros se conviertan en eventos. Yo recuerdo que Michelle Morán, que era presidenta del ICRES, Michelle Morán en el 2012, recuerdo haberle escuchado y también leído en un artículo escrito por ella que un peligro en la renovación carismática y en nuestra propia vida es la cultura del evento. Y puede haber esa tentación de que, repito, los encuentros, congresos, lo que organicemos se convierten o son solamente eventos y por lo tanto una eventualidad, algo que pasa sin que nada pase en la vida. Y Dios es más que un evento, Dios es un acontecimiento. Y un acontecimiento es más que un evento. Un acontecimiento es una experiencia que marca, que deja huella, que trae novedad, que me mueve a tomar decisiones, que amplía el horizonte, que trae respuestas en este momento de mi vida, en lo que esté viviendo. Bueno, yo quisiera invitarles para que este seminario no sea un evento más, sino que sea un acontecimiento. Es decir, una experiencia de Dios que traiga novedad, que genere visión,
que mueva a procesos en tu vida, a procesos en el liderazgo, en el servicio, en esta área de los músicos. Yo te invito a vivir un acontecimiento. Dios no es un evento repetitivo, Dios es un acontecimiento siempre nuevo. Él es la eterna novedad, le llama el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium en el numeral 14. De hecho, Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, en el numeral 1, dice unas palabras hermosas que recoge el documento de Aparecida en el numeral 243. Y decía Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, y ojo la palabra acontecimiento, por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. ¿Y qué provoca? Sigue diciendo que da un nuevo horizonte a la vida y con ello trae una orientación decisiva, es decir, mueve a decisiones concretas. Estamos hablando de adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, yo creo que se comienza a ser adorador en espíritu y en verdad, no como resultado, aplicando estas palabras de Benedicto XVI, no como resultado de una gran idea, no como resultado incluso de una propia decisión o por la mera fuerza humana. No se comienza a ser adorador en espíritu y en verdad, ni siquiera por las técnicas o por los conocimientos, aunque son buenos y necesarios. Se comienza a ser adorador en espíritu y en verdad, sobre todo con el encuentro con una persona, con un acontecimiento llamado Jesús de Nazaret. Y eso es lo que vemos en el capítulo 4 de San Juan, que es el texto desde el cual hemos tomado como referencia para este seminario, ¿no? El versículo 24, adoradores en espíritu y en verdad. Y fíjense que eso es lo que vemos en este texto del capítulo 4 de San Juan. Vemos el encuentro de una mujer que, si uno hace una descripción psicológica, una lectura psicológica del capítulo 4 de San Juan, pues va a descubrir un montón de cosas en el perfil de esta mujer. Y vemos el encuentro con Jesús de una mujer, el encuentro de una mujer llena de complejos, de rechazo, de soledad, de enojo, de rencor, menospreciada, discriminada, de una mujer sedienta de amor. Vemos el encuentro de esta mujer con este perfil, con quien es el don de Dios, Jesús, quien es el dador del agua viva. Y este encuentro provoca en aquella mujer samaritana un cambio de mentalidad, una transformación interior, la desinstala, la desprograma y la hace una hija de Dios, enamorada de Dios en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la prueba de ello? ¿Cuál es la prueba de ello? El mayor signo de esto, de esta experiencia, de este acontecimiento en la vida de esta mujer, pues el testimonio de vida que impacta aquella comunidad de los samaritanos. Y eso es lo que dice el versículo 39 del capítulo 4 de San Juan. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, es decir, que daba testimonio y que convencía, que contagiaba. Fíjense, esta mujer vivió un acontecimiento que trajo orientación, respuesta, transformación, propósito a su vida. Y se va dando un diálogo, de esta mujer con Jesús, de Jesús que toma la iniciativa con esta mujer. En el versículo 20, la mujer samaritana le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Había todo un contexto incluso histórico, ¿no?, entre samaritanos y judíos, y ese era el punto, además de otros
que los dividía, pero no voy a entrar en esos detalles por cuestión de los minutos que necesitamos aprovechar. Ante esto, Jesús le responde, dice el versículo 21, créeme, mujer, que llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y más adelante leeremos que Jesús vuelve a decir, llega la hora, en el versículo 23, ya estamos en ella. Esa hora es ya, le dice Jesús a esta mujer. ¿Por qué le dice esto? Pues porque Él está. Y Jesús inicia su ministerio público y en su predicación constantemente Jesús dirá, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está aquí en su venida, en su presencia, en su encarnación. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, el Dios con nosotros, como diría Mateo 1:21. Esa hora ha llegado, el reino de Dios está aquí, yo estoy aquí. Y aún más, esa hora vendría con más fuerza, pues en su pasión, muerte, resurrección, en la donación del Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés que leemos en Hechos 2, pues es el Espíritu Santo por quien, como dice San Pablo en Efesios 2:18, por quien tenemos acceso al Padre por medio de Jesús, en un mismo espíritu, por medio del Espíritu, tenemos acceso al Padre en Jesús, a su presencia, a su intimidad, a esa comunión. Y Jesús llevaría a esta mujer a la experiencia de entender que no se trataba del lugar, sino del ser adorador. Que el primer lugar de alabanza y adoración a Dios es la vida, la propia vida. Tal como lo decía San Agustín. Me parece que Marco López mencionaba este pensamiento ayer de San Agustín y me encanta, es hermoso. Escúchenlo con atención. Decía San Agustín, si cantas solo con la voz, por más que cantes, tendrás al fin que callar, tendrás un día que callar. Canta con la vida para no callar jamás. Ahora, por supuesto, en nuestro contexto y en el contexto siempre del pueblo de Israel, siempre hay lugares de adoración, lugares de culto, lugares especiales, ¿no? Nuestros templos, donde está la presencia eucarística. Por supuesto que eso lo tenemos claro. Por supuesto que eso está claro. Pero Jesús precisamente le quiere dar a entender a esta mujer que el primer lugar de adoración eres tú, es tu ser, es tu vida. El primer lugar de adoración es mi ser, es mi vida. Soy, dice San Pablo en 1 Corintios 3:16, templo, sagrario, habitación santa, es decir, o donde habita el santo, el 3 veces santo. 1 Corintios 3:16, Dios en mí. Y Jesús llevaría a esta mujer también a la experiencia de conocer a quien se adora. Porque también le diría, y dice el versículo 22, le dice a esta mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Al Dios que se ha revelado, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nosotros adoramos a quien conocemos, lo que conocemos. Y Jesús llevará a esta mujer a esta experiencia, además de conocer a quien se adora, porque nos puede suceder como aquel personaje del Antiguo Testamento, Samuel. ¿Recuerdan? En Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice que Samuel servía a Dios a las órdenes de Elí, el sacerdote. Pero si leemos ahí mismo en ese primer capítulo, en ese capítulo 3 de Primera de Samuel, en el versículo 7, dice además, pero aún Samuel no conocía a Yahvé, no conocía al Señor, porque aún no se le había revelado la palabra de Dios.
Y esto sucede, puede estar sucediendo y sucede en la iglesia. Puede estar sucediendo en nuestra vida, es decir, sirviendo al Dios que aún no conocemos, hasta que Samuel tuvo esa experiencia con la guía de Elí, de intimidad, de revelación de Dios. Podemos estar cantando al Dios que aún no conocemos, con el cual no hemos tenido aún una experiencia de intimidad, de ser amados de Él, de encuentro con Él. Bueno, Jesús iría llevando a esta mujer a conocer a quien se adora. Y más adelante dice en el versículo 23, le dice también estas palabras: pero llega la hora, ya estamos en ella, que ahora se las mencionaba, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y fíjense en esta palabra, aquí yo me detengo en algo, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En que los adoradores verdaderos, quiere decir que hay falsos adoradores o aparentes adoradores o aparente adoración o falsa adoración. Jesús dice, pues vendrá el tiempo en que los adoradores verdaderos, me viene a la mente aquella palabra de Jesús también en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dile al Señor ahí donde estás, yo quiero ser un verdadero adorador. ¿Qué te parece? Díselo con todo tu corazón. Yo quiero ser un verdadero adorador. ¿Cuántos aquí quieren ser verdaderos adoradores? Músicos adoradores verdaderos. Hijos e hijas de Dios, servidores, líderes, evangelizadores, todos los que estén aquí unidos. ¿Cuántos quieren ser verdaderos adoradores? Escríbelo aquí en los comentarios. Yo quiero ser un verdadero adorador. Y fíjense que Jesús dice palabras importantes, porque así quiere el Padre. Hay que subrayar esa palabra, porque así quiere, es decir, es voluntad del Padre, es su voluntad, como dice Pablo en Romanos 12:2, buena, agradable y perfecta. Además dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y otra palabra que subrayar ahí, deben adorar en espíritu y en verdad. Deben. Yo creo que no el deber de la imposición, no el deber del mero cumplimiento, ¿no? De cumplo y miento, no el deber de la norma, un deber triste, un deber apagado, sino que yo creo que esto tiene que ver con la esencia de la adoración. Deben adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Es una realidad espiritual. Y la única manera de saborearla, de vivirla, de conocerla, de experimentarla, de profundizarla, es por medio del Espíritu y del Espíritu Santo, que te quiere llevar a esa profundidad. Hay un texto de la Escritura que al respecto poderoso, me encanta, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10 dice lo siguiente: mas aún como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón de otro hombre ha llegado, es lo que Dios preparó para los que le aman. Lo que ni ojo ha visto, lo que ni oído ha escuchado, lo que ni a otro corazón ha llegado, es lo que el Señor ha preparado para ti. Y sigue diciendo el versículo 10, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Wow. ¿Escucharon bien? El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10.
Y decíamos ahora en la oración, Espíritu Santo, estás en mí, te doy gracias. Ese es el Espíritu que está en ti, que está en mí, el Espíritu Santo, que sondea hasta las profundidades de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y a esas profundidades el Espíritu Santo te quiere llevar. Dile al Espíritu Santo en este momento, Espíritu Santo, llévame a esa profundidad en la adoración, en la alabanza. Tú que lo sondeas todo, tú que eres el amor del Padre y del Hijo, tú que sondeas hasta las profundidades de Dios mismo, del Padre, del Hijo, llévame a esas profundidades. Y Él lo hará, porque esto es para todos, no es para unos especiales, para unos sí, para otros no, es para quien ora. Así en palabras sencillas, para quien ora. Yo creo que en la vida espiritual, decía San Alfonso de Ligorio, no son palabras mías, en la vida espiritual no existe ni el más débil ni el más fuerte, existe el que ora y el que no ora. La cuestión es orar. Dile al Espíritu Santo, llévame a esas profundidades. ¿Cuántos quieren ir a esa profundidad en el Espíritu? Pídelo, pídelo. Quiero ir a esas profundidades, no quedarme en la superficialidad. Ve transformando mi mentalidad. Les decía que esto es una realidad espiritual. Primera de Corintios 2:14, precisamente más adelante Pablo dice, el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él, pues solo espiritualmente pueden ser conocidas. Y en el versículo 15 indica, y nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, ir conectándonos con el sentir, con la mentalidad, con el querer de Jesús. Esa es la profundidad a la cual nos quiere llevar el Espíritu Santo, algo en lo cual insiste San Pablo con frecuencia, como en Filipenses 2:5, tengan el mismo sentir, el mismo pensar de Cristo Jesús, o en Romanos 13:14, revístanse del Señor Jesucristo. Ir a estas profundidades es esa transformación interior profunda, interior que provoca cuando nos sumergimos en las profundidades del Espíritu. Amén. Amén. Esto es la conversión profunda, la conversión del corazón, la metanoia de la cual habla San Pablo en Romanos 12:2. Porque la conversión no es solo dejar de hacer lo que antes hacía, es comenzar a ser quien estoy llamado a ser en Dios. Y esto es de adentro hacia afuera. Una transformación interior. Porque hay quienes dicen, bueno, yo ya me convertí, yo ya no tomo, solo lo deseo. Yo ya no veo pornografía, solo me lo imagino. Yo ya no hablo mal de mi hermano, solo lo pienso. Bueno, muchas veces llegan las tentaciones interiores, ¿no? Deseos, pensamientos, otra cosa es consentirlos. Pero lo que quiero dar a entender es que esta transformación interior e integral que el Espíritu Santo quiere traer a nuestra vida cuando nos sumergimos en su profundidad, en su profundidad. Les decía, la conversión no es solo dejar de hacer lo que antes hacía, sino comenzar a ser quienes estamos llamados a ser en Dios. Más que tener una misión, tu vida es una misión. ¿Escuchaste bien? Más que tener una misión, tu vida es una misión. El Papa Francisco tiene unas hermosas palabras en la exhortación. Alégrense y regocíjense sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Un tema importante que resuena hoy con la beatificación de Carlo Acutis, de este joven. Y dice en el numeral 24, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Dios quiere decir al mundo con tu vida una palabra, un mensaje. Para esto, déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu Santo para que sea posible
y así tu preciosa misión no se malogrará, es decir, no se echará a perder, no se truncará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal de que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Numeral 24 de la exhortación Alégrense y regocíjense del Papa Francisco. Dios quiere decir al mundo con tu vida una palabra, un mensaje. Más que tener una misión, tu vida es una misión. Y para esto, dice el Papa, ¿cuál es la clave? Pues déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu Santo. Y a la vez, el Señor la cumplirá aún en medio de tus errores y malos momentos, con tal de que no abandones el camino del amor, de que perseveres y estés siempre abierto a su acción sobrenatural, a su acción poderosa que purifica e ilumina. Y me llama la atención lo que dice acá el Papa Francisco: déjate transformar, renovar por el Espíritu, para que sea posible y tu preciosa misión no se malogrará, no se trunque, no se estanque. Hay muchas misiones, muchos servicios que se estancan, que se malogran, que se truncan en el camino porque descuidan algo fundamental, descuidan el ser. Ahora, la hermana Sisa hablaba precisamente de esta visión prácticamente antropológica, ¿no? Del servidor, del líder, del músico, que primero está llamado a ser una persona plena, una persona ubicada, una persona centrada, alguien con propósito, que tiene claro el propósito de su vida, sus principios, sus convicciones, sus ideales, sus metas, sus sueños. Y es cierto, desde esta base se construye todo lo demás. Y si esta base no está trabajada, está con carencias, está con grietas, pues tú puedes construir un gran liderazgo, un gran apostolado, un gran ministerio que puede venirse abajo en cualquier momento. Hemos visto quizás muchas veces acá en Costa Rica, lo hemos visto, y quizás en sus países, o seguro solo en Costa Rica pasa. Grandes líderes líderes de iglesia, músicos, coordinadores o predicadores que de un momento a otro pues no los vemos más, o están en una situación de crisis, separados de su esposa, de su esposo, en un vicio, en una situación en la cual dejan el servicio, o se van enojados por Dios, o escandalosa. ¿Por qué? Porque descuidaron el ser. Mucho hacer, metidos en las cosas del Señor, pero no en el Señor de las cosas. Metidos en las obras de Dios, pero no en el Dios de las obras, o aún más dejando que Dios obre en nuestra vida integral. Cuidado, fíjate en esto, podemos estar metidos en la iglesia. Yo creo que ahora con lo virtual como que hay más actividad, ¿no? Podemos estar metidos en la iglesia, en las actividades, en los encuentros, de lunes a domingo, ¿no? En el coro, cantando, en los conciertos, en el apostolado, pero nuestra vida familiar, económica, laboral, afectiva, nuestra sexualidad, nuestra dimensión social, recreativa, física, académica, hecha un desastre. Y eso Dios no lo quiere. Podemos estar en la iglesia lunes a domingo y sin embargo, pues algunas áreas de nuestra vida totalmente descuidadas, podemos estar fragmentados, con la vida fragmentada, desintegrada. ¿Y cuál es el problema de eso? Pues que nos volvemos, por utilizar una palabra así como que hasta rima, ¿no? Nos volvemos pura fachada. Es decir, apariencia. Y fíjense que en las dimensiones que mencioné, que familiar, económica, laboral, afectiva, sexual, social, recreativa, física, académica, no mencioné el área espiritual.
¿Saben por qué? Porque muchas veces separamos como lo espiritual de algunas de estas dimensiones de la vida, y más bien lo espiritual, la espiritualidad abarca la vida entera. Para mí, el apostolado, la misión, mi familia, mi matrimonio, mi esposa, no son cosas separadas, son una sola cosa. Es la misión completa, es la misión integral. Espiritualidad, me gusta una definición que dice que es el desarrollo de la vida divina en el ser humano. En la renovación carismática católica hablamos de la vida en el espíritu, ¿no? Se utiliza mucho esta expresión para hablar de aquello a lo cual nos introduce en la renovación carismática el bautismo en el Espíritu Santo, la vida en el espíritu. Bueno, ¿qué es la vida en el espíritu? Dale la vuelta a la frase. La vida en el espíritu es el espíritu en la vida. El espíritu en la vida en cada una de mis dimensiones y áreas, santificándome, transformándome, renovándome, liberándome. Y eso es la santidad. Eso es la santidad. Hoy que hemos hablado y que ha resonado mucho el tema de la santidad en la beatificación de Carlo Acutis, precisamente, pues la santidad, dice el documento de Aparecida, en el numeral 148, para fundamentarlo, dice que la santidad no es una fuga de la realidad. No es meterse en una burbuja y en un mundo puramente espiritual, aislado, dándole la espalda a la realidad, a la vida, a la familia, a lo que hay que enfrentar, a lo que hay que asumir, a lo que hay que trabajar. No, la santidad, por el contrario, la fe nos mete de lleno en la vida. Es el espíritu en la vida. Hoy decían esto en la homilía de beatificación. La fe no nos deja, no nos aleja de la vida, nos sumerge totalmente en ella. Ahora, quizás algún hermano o hermana que está aquí en esta transmisión ha vivido una crisis en alguna dimensión de estas que he mencionado en su vida, o la está viviendo. Bueno, algo importante que decir: tranquilidad, no te desesperes. Todos estamos en el proceso y hay cosas que son de proceso, que no son automáticas, que son de la noche a la mañana. Todos hemos tenido que asumir procesos en nuestra vida, en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes áreas o dimensiones que han necesitado trabajo, sanación, libertad, maduración. Así que si estás viviendo pues alguna situación difícil en una área de tu vida, en alguna de estas dimensiones, pues no te desesperes. Para el Señor no existen casos desesperados, solo personas que se desesperan. Más bien, invita al Señor a llenar con su gracia, invita al Espíritu Santo. Déjalo entrar en esa habitación. Precisamente en la exhortación Cristo vive, en el numeral 116, nos dice algo hermoso acerca del amor del Señor. En el numeral 116 de la exhortación Cristo vive, nos dice el Papa Francisco: el amor del Señor, atención, es un amor que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, es un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto, respetuoso, un amor de libertad y para la libertad, un amor que cura y que levanta. Y escucha con atención estas palabras. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de pasado. Así que en el Señor siempre hay nuevos caminos, nuevas posibilidades, nuevas puertas, propósitos siempre. Pero hay que saber que Él es la verdad, que te lleva a tu verdad. Él es la verdad amándote, amándote. Y precisamente la verdadera adoración nace de vivir la verdad para una adoración en libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice 2 Corintios 3:17. Esta libertad que brota de vivir la verdad, de conocer la verdad, como diría el mismo Jesús en San Juan 8:32,
conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdadera adoración nace de vivir la verdad en mi vida y ahí nace pues la adoración, la alabanza en la libertad, en la auténtica y verdadera libertad en el Espíritu Santo. Vuelvo a la frase de San Agustín: canta no solo con la voz para no tener que callar, canta con la vida para no callar jamás. Nuestro primer llamado es ser en Jesús antes incluso que hacer cosas por y para Jesús. El documento de Aparecida, solo lo menciono, en el numeral 280, cuando habla de las dimensiones que debemos tener presente en todo proceso formativo en la iglesia, habla de 4 dimensiones. Y se las menciono solamente en el numeral 280 del documento de Aparecida, documento conclusivo de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Y esas 4 dimensiones son, fíjense: 1, dimensión humana y comunitaria; 2, dimensión espiritual; 3, dimensión intelectual; 4, dimensión pastoral y misionera. Y la 4ª es la dimensión pastoral y misionera, no es la primera. La primera es la dimensión humana, porque desde esta base se construye todo lo demás. Acompañar procesos, oigan bien, algunas frases que lleven a la persona a asumir la propia historia y sanarla, a volverse capaces de vivir como cristianos con equilibrio, fortaleza, serenidad, libertad interior, desarrollar personalidades que maduren en el contacto con la realidad y abiertas al maestro. Esta dimensión antropológica, que muchas veces hay vacío en nuestros procesos en la renovación carismática católica, aunque ahora pues se ha venido trabajando más, pero aún se encuentra uno muchos vacíos en esta área formativa. Y hay que hablar de identidad, de autoestima, de vocación, de sexualidad. Esto es importante porque nuestro primer llamado, repito, es ser en Jesús antes que hacer cosas por y para Jesús. Ahora, el documento llamado Alegría del Evangelio, que de seguro muchos lo conocen, en el numeral 151, aunque habla para los predicadores, los evangelizadores en ese contexto, el documento Alegría del Evangelio en el numeral 151, dice el Papa Francisco a los predicadores, apliquémoslo a los músicos en este momento. Decía: no se nos pide que seamos inmaculados, perfectos, pero sí que estemos en constante crecimiento, que estemos en ese proceso de maduración en nuestra vida, de maduración humana y espiritual, y de sabernos siempre, constantemente, salvados, amados, perdonados por Jesús. Yo pregunto, ¿en qué área de tu vida necesitas ser amado aún? ¿En qué área de tu vida necesitas ser sanado, liberado, tocado por Jesús? Escucha muy bien esta pregunta. ¿En qué área de tu vida necesitas ser aún sanado, amado, salvado, liberado por Jesús? ¿Hay algún área en tu vida que aún necesite ser tocada por Él para vivir una mayor libertad? Una adoración en espíritu y en verdad. Y fíjense que Jesús fue llevando a esta mujer samaritana en ese diálogo, eso es lo que vemos en el capítulo 4 de San Juan, fue llevando a esta mujer samaritana al pozo de su alma, de su corazón, de su historia. Hay 6 verbos que en una ocasión escuché sobre la pedagogía evangelizadora de Jesús. Esos 6 verbos son buscar, acoger, atender, valorar, anunciar y formar. ¿Escucharon bien? Buscar, acoger, atender, valorar, anunciar y formar. Fíjense que de último está anunciar y formar. Y
escuchaba esto en una ocasión de un sacerdote, maestro en teología pastoral, y decía, vemos en el Evangelio que Jesús es aquel que continuamente busca al pecador, busca al enfermo, la oveja perdida, acoge, recibe a todos, atiende, escucha, valora. Siempre vio delante de sí la dignidad, un hijo, una hija de Dios en cada persona, en cada ser humano. Y por último, anuncia y forma. Y ese proceso, si uno lo explicara en el texto, obviamente no da tiempo en este momento, Jesús lo fue llevando con esta mujer. Jesús la busca, Jesús la acoge, Jesús la atiende, Jesús la valora y le anuncia. Y la lleva a su propia verdad, pero haciéndola sentir buscada, acogida, atendida, valorada, amada. Y dice el versículo 38 del capítulo 4 de San Juan, que aquella mujer inmediatamente dejó su cántaro, aquel instrumento para llevar el agua, y corrió a los suyos para anunciarles lo que había, compartirles, testificarles lo que había vivido con Jesús. Se encontró el agua viva y se convirtió en discípula de Jesús e inició un camino de discipulado. Hoy Jesús te busca, te acoge, te atiende, te valora y te anuncia. O sea, Jesús siempre te quiere llevar a tu verdad, amándote. Él es refugio, pero no para prófugos de sí mismos. San Agustín escribía en una ocasión, Señor, haz que te conozca para que me conozca. Es decir, el encuentro con Dios, el encuentro con Jesús es siempre a la vez un encuentro con nosotros mismos. Y he ahí la experiencia de sanación en nuestra vida, de libertad. Es la experiencia del amor de Dios que inunda tu corazón, que inunda tu vida y que te lleva a mirarte a ti mismo como Él te mira. ¿Y cómo te mira Dios? Eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 43, ahí por el versículo 4 y 5, dado que eres valioso y precioso a mis ojos, eres estimado y de gran valor y yo te amo. Así te mira Dios. Bueno, la experiencia de encuentro con Jesús, con su amor, te lleva a mirarte como Él te mira. Miren, uno a veces se encuentra actitudes en los servidores, en el camino, actitudes como búsqueda del poder, celos, competencias, envidias, inconstancias, o muchos ven en los cargos, incluso en la iglesia, en los movimientos, en los grupos, como premios, como trofeos, o como ascensos, o como carrera. Y esto no deja más que de manifiesto, pues que en esos corazones generalmente hay carencias, hay vacíos, hay dimensiones de la vida que Dios no ha tocado, que la gracia no ha llegado, la fuerza del Espíritu Santo. Porque nuestras actitudes con respecto a los demás siempre serán un reflejo de quiénes somos. Y el hombre interiormente dividido, dice Santiago en el capítulo 1, versículo 8, es inconstante en todos sus caminos. Oye, Jesús viene a darte identidad, y es ahí la sanación, y es ahí la verdadera libertad. Jesús viene a darte identidad, saber quién soy, qué quiero, hacia dónde voy en la vida. Te llena de ganas de vivir. Miren, una experiencia de sanación la resume el Papa Francisco en esta exhortación, Cristo vive, en el numeral 1. En el numeral 1, fíjense lo que nos dice acá el Papa Francisco en esta exhortación, Cristo vive, para todos los jóvenes cronológicamente hablando, o de juventud acumulada. Dice en el numeral 1, todo lo que él toca se vuelve joven, se hace nuevo,
se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de ustedes, jóvenes cristianos, a cada uno de ustedes, de todos nosotros, son: Él vive y te quiere vivo. Y te llena de ganas de vivir. Y trae identidad a tu vida. Y esto es la santidad también. Santa Catalina de Siena: si eres quien tienes que ser, prenderás fuego al mundo entero. Carlo Acutis, ¿no? Hoy este joven que han beatificado, que he mencionado en varios momentos, tiene una frase que ha resonado bastante. Decía Carlo Acutis, todos nacemos originales, muchos mueren como fotocopias. El primer gran carisma, amado músico, amado hermano, eres tú. El primer gran carisma es tu ser. El primer gran carisma es tu vida. Ten modelos, sí, ten modelos en tu ministerio, ten modelos, pero ten claro que como tú no hay dos, que eres único, que eres irrepetible. El lema de este encuentro: adoradores en espíritu y en verdad. Y ahora pensaba en lo siguiente, ya vamos a entrar casi en un momento de adoración y en un momento de oración, pero escuchen muy bien esto. Ahora pensaba precisamente en lo siguiente: adoradores en espíritu y en verdad. Y a manera de conclusión de este tema, es un poco fuerte lo que voy a decir. Hay dos formas de servir al Señor: o en espíritu y en verdad, o en la carne y en la mentira. En espíritu y en verdad, en espíritu, movidos por el espíritu, guiados por el espíritu, abiertos, libres en Él libre en nosotros. En verdad, con autenticidad, hambrientos de hacer su voluntad, con integridad, con coherencia, luchando por la santidad, porque al final somos pecadores, y precisamente un pecador que lucha es un santo en potencia, me gusta decir con frecuencia. Así que sigamos luchando. Y en verdad, en espíritu y en verdad, o en la carne, en nuestro propio interés, vanagloria, egoísmos, buscando aplausos, y el que busca aplausos en este mundo pone en riesgo su corona en el cielo. En la carne, en la competencia, en la mentira, en la incoherencia. Podría dejarles una base más para los que están anotando ahí. Anoten Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 16, y van a encontrar que San Pablo dice esto con otras palabras que estoy diciendo. Pidámosle al Señor en este momento, en este tiempo, Él que quiere, dice otro numeral de esta exhortación, Cristo vive, el numeral 252, bellísimo. Él quiere mezclarse con tu historia, Él quiere mezclarse con nuestra historia. Fíjense, Él que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, dice el Papa Francisco acá, Él quiere mezclarse con nuestra historia, plantarse en nuestra historia, mezclarse con tu historia, tocar tu historia, todo lo vivido, todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tu interior, en tu pasado, en tu presente, mezclarse con nuestra historia y transformarla en una historia de salvación, en una historia de propósito, en una historia nueva. Así que pidámosle eso al Señor en este momento. Déjalo mezclarse con tu historia, sanar tu corazón, tu interior. Déjalo entrar en esa área que sabes que necesitas trabajar,
o que aún necesitas sanación, libertad. Deja que el Señor te muestre tu verdad, lo que debes entregar, lo que debes soltar, lo que debes renunciar, a quien debes perdonar o pedir perdón, lo que debes aceptar, levantarte y superar. Deja que el Señor te muestre esas decisiones, esos pasos que debes dar, que sane las raíces de nuestro interior, de nuestra historia, de nuestra vida, porque al final o servimos al Señor en espíritu y en verdad, o en la carne y en la mentira. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Pues la evidencia de eso será siempre los frutos en nuestra vida. Los frutos en nuestra vida, los frutos que menciona San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23. Los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Así que en este momento, ahí donde estás, yo te voy a invitar a que desde ya le digas al Señor: Señor, te abro mi historia, te abro mi ayer, mi hoy y los anhelos de mi corazón. Ábrele tu historia. Escribe aquí en los comentarios, tú que estás en la transmisión: Señor Jesús, quiero que te mezcles con mi historia y hagas de mí un hombre, una mujer, un hijo de Dios, me restaures, me sanes, me liberes. Quiero servir, quiero adorar, quiero alabar en espíritu y en verdad. Vamos en este momento a darle la bienvenida al padre Rodolfo Londoño y a Esther Hernández desde República Dominicana, que nos van a acompañar en este momento de adoración. Así que abramos el corazón y entremos desde ya en su presencia. Bienvenidos, padre Rodolfo y Esther, bienvenida. Un abrazo. Buenas noches, un abrazo para todos. Buenas noches, Dios les bendiga, Francisco Javier, y a todos. Un saludo gigante, bendiciones. Nos van indicando. Padre Rodolfo, muy agradecidos con usted. Sabemos el esfuerzo que está haciendo. El padre Rodolfo está en Madrid, España, y allá son las 2 de la mañana aproximadamente. Y bueno, además está un poco delicado de salud. Y bueno, pese a todo eso, él hoy día me ha escrito y está junto a nosotros. Muchas gracias. Pero nos va a acompañar también el padre Manuel Muñoz, a quien le agradecemos por estar aquí junto a nosotros, quien hará la exposición del Santísimo. Bienvenidos al padre Rodolfo, al padre Manuel y a nuestra hermana Esther, que nos acompaña desde República Dominicana. Vamos a empezar con este momento de adoración. Vamos a poner nuestras manos en las manos de Dios. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado.